Hoy vamos a echar a andar la pantalla. El objetivo de esta reunión es que seamos lo más interactivos posibles, así que no quiero que sea la clásica presentación. Hay muchas cosas que aunque estén los de nuevo ingreso esperando a que se desarrollen más las cosas, creo que es el momento de preguntar y de trabajar con el codo. La realidad es que sí, efectivamente es una articulación muy olvidada en general por la medicina, ¿eh? O sea, hasta los mismos colegas cuando tienen alguna lesión en el codo hacen cara de no sé qué tengo y qué está pasando. Lo que vamos a tocar algunos temas de anatomía, sin que seamos la clásica anatomía de la escuela de medicina. Es importante conocer cosas generales alrededor del hombro y luego ir bajando en cosas muy, muy específicas para que puedan ustedes entender y comprender un poquito mejor toda la patología que vamos a encontrar en el codo y también asociado a la gran gama de patología inflamatoria que ustedes tienen también que revisar. Vamos a hablar también de exploración física conforme vaya yo mostrándoles patologías, qué cosas me gusta explorar, qué cosas son hasta a veces no necesarias. Y hablaremos de la imagenología de codo, tanto de rayos X, la tomografía, cuándo se indica cada cosa, la resonancia magnética, algunas imágenes que ya les voy a mostrar, qué buscamos, cómo se está desarrollando la resonancia magnética en el país, qué se está haciendo, qué es diferente de lo que vemos en rodilla, en columna y ahora incluso en el hombro. Y si en realidad hay alguna otra técnica de imagenología, no tengo aquí incluido el ultrasonido y podríamos comentar algunas cosas de qué se puede trabajar y qué no con el ultrasonido en el codo, que yo en lo personal no lo trabajo, pero sé que en algunos lugares, algunos colegas, tanto ortopedistas como reumatólogos, trabajan el ultrasonido alrededor de la articulación. Anatomía, aquí les muestro unas extremidades sin piel para que nos vayamos familiarizando qué es lo que tenemos que buscar cuando estamos evaluando un codo. Desde el punto de vista anterior, pues la parte más importante la ocupa el final del brazo, que es donde está el bíceps y su inserción distal, que probablemente sea lo más relevante, junto con el paquete vascular, pero que ese no nos da patología que limite la articulación, pero hay que saber que por allá está este grupo de estructuras. Y en el antebrazo tenemos dos grandes grupos musculares, el de la parte lateral y el de la parte medial, que en algunas ocasiones pueden darnos sintomatología, pero que muchas veces son los grandes simuladores. Todo se etiqueta de entrada como epicondilitis lateral o epicondilitis medial y al final se va uno eh, dividiendo en otras condiciones y que podemos tener desde artrosis de la cabeza del radio, fracturas inadvertidas, hay una plica en el codo, así como hay una plica en la rodilla. Entonces, todo en la parte lateral la tenemos que ir disecando para poder llegar al punto específico y no decir todo lo que duele en la parte de afuera del codo es una epicondilitis. Y por el lado del lado medial del codo, pues tenemos el grupo de los epitocleares, pero también en el ámbito deportivo es una de las zonas de mucho problema, sobre todo en el deportista lanzador. Los deportistas lanzadores, hablamos específicamente de los pitchers, es donde pueden tener síntomas dolorosos que se puede confundir con la epicondilitis y que es la lesión del ligamento colateral medial. Y en algunos casos, en jugadores de deportes de contacto como fútbol americano y chavos que se meten de lleno a los gimnasios, empiezan a desarrollar cierta cantidad de neuritis cubital por estar con mucha sobrecarga. Entonces, tampoco es todo el dolor en la parte medial del codo que se lo debemos de achacar a la lesión muscular. En la parte posterior del codo, como vemos en la otra imagen, lo que habitualmente genera lesiones son las tendinopatías alrededor del tríceps, más asociado también a grandes esfuerzos, personas dedicadas a labores pesadas, gente que empieza a hacer cambios en la actividad de vida y que se integran al gimnasio, por ejemplo. Y otra de las condiciones más de tipo metabólico son la famosa bursitis olecraniana. La bursitis olecraniana es común verlo en los pacientes con hiperuricemia, es común verlo también en pacientes con hipercolesterolemia que se puede asociar a traumatismos leves y pues desde el punto de vista reumático también en algunas ocasiones podemos ver o calcificaciones o fenómenos inflamatorios alrededor del codo.
Hablando de la anatomía, algo muy importante que debemos de identificar es el que se llama ángulo de acarreo. El ángulo de acarreo es una desviación cubital natural que tenemos, que en los varones es más pequeño que en las mujeres. Las mujeres lo tienen un poco más aumentado. Y otra de las características es que algunos pacientes que se etiquetan como con hiperlaxitud ligamentaria tienden a desarrollar un poquito más este ángulo de acarreo. Al final, la repercusión de este ángulo de acarreo aumentado se llama cúbito valgo, pero que también puede ser causa de dolor medial y un dolor medial mecánico, que no tiene que estar obedeciendo a una tendinopatía o a una lesión neurológica, sino que simplemente es un problema mecánico que no va a requerir ninguna corrección quirúrgica, sino que va a requerir una corrección postural o una corrección de la manera o de la forma en la que se están haciendo cargas. Y otra cosa que ustedes van a notar en algunos casos son adultos que tienen el llamado cúbito varo. El cúbito varo, por supuesto, es cuando el antebrazo se va hacia la línea media, y esto ocurre sobre todo en aquellos adultos que cuando tenían entre 6 o 12 años sufrieron una fractura supracondilia. Una de las principales secuelas de las fracturas supracondilias es que la consolidación lleva a desviar el cúbito en varo, y eso es lo que genera principalmente esa deformidad. No tiene mucha repercusión funcional, esto es, habitualmente el codo tiene un rango de movilidad completo, no hay síntomas, pero cuando el paciente extiende el codo es cuando vemos la deformidad muy evidente, y a veces eso puede llamar la atención sin que sea causa de síntomas. Así que el ángulo de acarreo es algo relevante. Cuando estamos considerando la parte de revisar el codo, vemos esta característica, eh, porque el paciente siempre nos llega y nos dice, es que me duele aquí o es que el codo no me deja mover. Es muy importante que desde el punto de vista aspecto lateral del codo, lo veamos lateral y posterior, veamos nosotros la punta del olecranon. Ahí es donde se van a notar todas las bursitis, eh, la bursitis olecraniana principalmente. A veces es algo, una inflamación muy, muy pequeña, pero otras veces se hacen verdaderas bolas, y lo que hay que definir es si es de consistencia blanda, que nos hablaría de que tiene un derrame, o si es de consistencia dura, es donde tenemos que aplicar nuestros diagnósticos diferenciales, que principalmente son acúmulos de ácido úrico y los famosos tofos, y que algunas veces tenemos que recurrir a su resección quirúrgica. No hay más estructuras que puedan generar problemas en esta zona donde vemos la flecha, y en los deportistas o en la gente que se integra a actividades deportivas, una cosa que empieza a generar dolor es el tríceps. No hay otra estructura que vaya a dar síntomas, así que si el dolor es en la parte ósea, es una bursitis o una fractura, que es lo menos común, y si es el dolor en la parte posterior, es una tendinitis tricipital, que tenemos que buscar el mejor enfoque terapéutico. Si vemos el codo desde su parte posterior, desde el punto de vista de ortopedia, sí nos orientamos un poco con las estructuras óseas, que son los dos epicóndilos y la punta del olecranon, pero su relevancia es en cuanto a la estabilidad de la articulación. Si hay una articulación estable, es el codo, a menos que hayan eventos traumáticos cuando tengan a sus pacientes en el consultorio, pues bueno, es que puede haber una alteración de esa línea o de esa estructura. Si no hay otra alteración, pues lo importante es nuevamente ver si hay o no algún tipo de deformidad o algún tipo de aumento de volumen que pueda estar generando síntomas inapropiados, especialmente aquí está el olecranon, el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral en esta posición, y cuando hay antecedentes de caídas o golpes menores, en esta región podemos ver alteraciones a nivel de la cabeza del radio. Si nos vamos a la parte medial, que es también una zona en ocasiones de dolor, lo que les marco aquí con las flechas es que en primer lugar puede haber una repercusión de la bursitis olecraniana. En donde marco la otra flecha es el punto en donde se palpa el epicóndilo medial,
Y justo entre las dos es donde surca el nervio cubital, y cuando hay alguna alteración de tipo neurológico, es importante que el paciente, como vemos en la imagen, extienda y flexione para que nosotros veamos si existe o no algún tipo de resalte. En la parte lateral, este es el famoso epicóndilo lateral, el punto álgido donde muchas veces se considera hay que revisar y hay que explorar cuando empieza el paciente con dolor. Sin embargo, no solamente es el diagnóstico clínico, no solo lo hacemos con palpar el epicóndilo lateral, sino hay que irnos de 5 a 10 milímetros por debajo, que es donde están los vientres musculares, y hay que hacer la prueba muscular de la extensión de los dedos a fin de que nosotros podamos confirmar nuestro diagnóstico clínico de epicondilitis lateral. Esa es, digamos que el principal diagnóstico es clínico en muchas de las patologías que les estoy presentando alrededor del codo, donde sí hay que estar muy pendientes porque si nosotros vamos un poco más abajo, por eso les señalaba la distancia tan específica. Si nosotros vamos un poco más abajo, entramos al terreno de la articulación radiohumeral, y ahí es zona de mucho proceso degenerativo después de los 50, 60 años, y es muy distinto el dolor por artrosis que se ubica en esta posición al dolor por epicondilitis, que sí está más relacionado con el epicóndilo. Y cuando hacemos pruebas musculares, el dolor en esta región no cambia, y a diferencia de que cuando estamos con el proceso degenerativo, el dolor aquí es donde sí puede exacerbarse si nosotros hacemos presión de ese compartimento. Entonces, en la parte lateral, además de la epicondilitis, la artrosis radiohumeral es la que nos puede estar favoreciendo el tipo de dolor. ¿Cómo hacer la exploración física del codo? Pues podemos tener al paciente de pie para poder evaluar el arco de movimiento. Siempre hay que tener descubierto la muñeca y también observar si el hombro no trae alguna patología inflamatoria que influya la postura. Y a la hora de explorarlo, para estar con un poco más de comodidad, lo podemos sentar, y nosotros debemos de tener el espacio para poder estar, para revisar la parte lateral, para revisar la parte anterior, y para revisar la parte medial podemos pedirle al paciente que haga un poco de abducción y rotación externa. El problema es que si tenemos dolores alrededor del hombro, a veces no lo podemos hacer. Entonces, por lo tanto, tenemos que ubicar mejor a nuestro paciente. También hay algo que a veces genera conflicto, que es cómo documentar el arco de movimiento en el codo. El arco de movimiento se puede medir de dos formas. La primera es con el brazo pegado al cuerpo y con la mano en posición neutra. Algunos pacientes eh, compensan mucho el movimiento haciendo movimientos asociados del hombro. Entonces hay que tener cuidado de que hay que bloquear la articulación del hombro, poner la muñeca en posición neutra, para que entonces sí evaluemos todo el arco de movilidad en flexión y en extensión. Y obviamente se reporta la flexión en números positivos, y la extensión también se va a reportar en números positivos. En algunas ocasiones oigo que dicen, tiene extensión a -10. Eso ahorita les voy a mostrar en otro esquema a qué se refiere cuando decimos -10, y entonces la recomendación es siempre hablemos del arco de movimiento en números positivos. Esto es, nuestro paciente, por ejemplo, puede flexionar de la posición de 0 a 145 y extender por alguna enfermedad, puede extender a 50, por ejemplo. Esto tiene una repercusión para un término que es el arco funcional, que en un momento me refiero a ellos, y el otro arco de movilidad que hay que examinar en el codo, pues es la pronación y la supinación. Si el paciente extiende o flexiona el codo, no va a estar viendo el,
el movimiento de pronación y supinación. Tenemos que tener el codo a 90 grados para explorar este arco de movimiento. Si nuestro paciente no tiene el codo a 90 grados, vamos a estar evaluando la función, la rotación interna y externa del codo. Hay un movimiento de compensación. Entonces, por eso es que siempre hay que pedir que el codo esté en flexión y pegado al cuerpo para evaluar este arco de movilidad. Y su alteración refleja problemas a nivel de la articulación radiocubital proximal o a nivel de la articulación radiohumeral. Esa es la relevancia de por qué explorar el codo en estas condiciones. Y esto es lo que les decía. Si ustedes dicen que el codo se extiende a -10, eso quiere decir que llega a la posición neutra y se va en hiperextensión. Esto es lo que algunos pacientes hiperlaxos tienen, el fenómeno de hiperextensión de codo. Sí es cuando uno dice, pues está a -10. Pero fuera de eso, el resto de la extensión va con relación a la línea horizontal y habitualmente cuando hay problemas estamos en este rango. Entonces siempre se expresa que la extensión está a 10, a 20, a 30, a 40, o si estamos en la marca del 90, podemos decir el paciente no extiende o su extensión está limitada o bloqueada. ¿Por qué es importante? Porque hacemos siempre una sustracción o un cálculo del arco total de movimiento. El codo tiene un arco funcional. Ese arco funcional de movimiento es de 100 grados y es el resultado de lo que flexiona menos lo que extiende. Y entonces, con 100 grados de arco funcional, habitualmente se pueden hacer todas las actividades de la vida cotidiana, de aseo, de alimentación y de limpieza y de vestido. Menos de eso es un término que usamos mucho en ortopedia para calificar resultados en cuanto a tratamiento de fracturas, en cuanto a tratamiento de rigidez, en cuanto a tratamiento de artrosis. Mientras estemos en el rango de 100 grados de arco funcional, la mayoría de los pacientes no va a estar con problemas. Menos de 100 grados de arco funcional, vamos a tener mucho paciente insatisfecho y muchos problemas y tenemos que considerar algunas estrategias para recuperar o mejorar ese arco de movimiento. Recuerden que el secreto para evaluar en esta posición, o sea, con el paciente parado y con el codo flexionado a 90, es que no haya dolor en el hombro. Cuando ustedes tengan un paciente con un síndrome de pinzamiento, si quieren ponerlo en esta posición en algunas ocasiones puede ser difícil. Entonces eso es importante a la hora de que definan cómo van a hacer la medición del arco del movimiento. Después de explicarles esta rutina general, pues yo les quiero decir cómo hago las cosas a la hora de revisar un codo y que a lo largo del tiempo se ha ido perfeccionando y he tratado de que así se evite omitir una revisión y evite un diagnóstico. Cuando tengo un paciente que me llega por una patología específica de codo, que dice es que tengo un dolor o tengo una lesión en el codo, lo primero es que busco el interrogatorio. Primero, a lo mejor un poquito por la especialidad, interrogar siempre el aspecto de traumatismos, pero también hay que investigar la actividad laboral o qué desencadenó el dolor y qué disminuye la presencia del dolor o qué exacerba la limitación alrededor del codo. Y después, obviamente, también hacer las preguntas clásicas de alergias, antecedentes de medicamentos, antecedentes de enfermedades. Después de la interrogación, pues me voy a la inspección a pedirle que descubra el codo del paciente, ver si hay zonas inflamadas, si hay zonas de deformidades, si hay alguna cicatriz previa en el caso de que a veces vemos pacientes con tratamientos quirúrgicos previos, es importante revisar. Y después de eso, entonces vamos con la evaluación de los arcos de movilidad y primero el de flexión y extensión, que ese es uno de los primeros que pueden referir alteración. Posteriormente, ya que veo que puede flexionar y extender, defino evaluar la pronosupinación. Si por alguna razón el paciente está con el codo a 90 grados y no se puede mover, entonces hago ahí un poco de maniobras pasivas para intentar flexionar o intentar extender y descubrir si hay algún bloqueo. Luego hago la pronosupinación y si hay alguna limitación, entonces también con exploración busco movilizar
ese codo para ver si hay alguna limitante o solo hay aprensión o miedo por parte del paciente. Y ya después de esta parte es que entonces ya me voy específicamente con maniobras por si es solo un dolor inespecífico, si son maniobras de rigidez, mediré el arco de movimiento. Si el paciente me señala dolor en una región especial y sé que es un lanzador o sé que tiene antecedentes de una luxación de codo, hago pruebas de inestabilidad. O si el paciente ya es un poco mayor o tiene algún antecedente de enfermedad inflamatoria, busco signos específicos de artrosis, que son crepitaciones, que son deformidades de los huesos o dolor en ciertos arcos específicos de la movilidad. Si es una lesión traumática, pues a veces es más bien evaluar el estado de los tejidos blandos, que si hay equimosis, si hay inflamación, si hay hematomas, si hay alguna herida, que eso ya es un terreno un poquito tal vez alejado de lo que les va a tocar en la mayoría de los casos que ustedes exploren. Y ya después de hacer todo esto, es que dirijo la selección de exámenes de imagen. Aquí yo les seguiré recomendando tanto a ustedes que están formándose en reumatología como a los residentes en formación en ortopedia y a los del curso de posgrado. Es importante tener siempre radiografías. No se brinquen este punto y es importante después, este es que siempre el examen que nos va a dar una idea general de qué está ocurriendo en el codo y luego ya decidiremos el resto de los estudios que necesitamos, una tomografía, un ultrasonido o una resonancia magnética, pero nunca brinquen el examen de rayos X. Ya luego podrán decidir. Y esto es lo que me lleva al siguiente punto en la evaluación imagenológica del codo. Siempre hay que pedir dos proyecciones, una proyección AP y una proyección lateral. A veces podemos tener una muy mala proyección AP o una muy mala proyección lateral y esto es como no haber solicitado el estudio. Si bien es cierto, si el paciente no puede extender el codo hasta 30 grados, no vamos a tener una buena AP. Si el paciente está con dolor y está a 90 grados, probablemente no podamos tomar una buena radiografía AP, pero sí vamos a poder tomar una excelente radiografía lateral. Entonces, esto es complemento. ¿Qué vamos a buscar? Siempre en la imagenología inicial, el aspecto de los tejidos blandos, que en muchas ocasiones va a depender de nuestro técnico radiólogo. A veces nos toman lo que se llama estudios muy blandos, o sea, muy blanquitos, y vamos a notar mucho los tejidos blandos, y otras veces vamos a tener casos en donde las radiografías son muy oscuras. La realidad es que en algunas ocasiones se pueden hacer algunas pequeñas aseveraciones o suposiciones de lo que vemos de los tejidos blandos. Vean aquí cómo se puede ver muy bien el tendón del bíceps, por ejemplo, en esto de los tejidos blandos, pero ¿tiene alguna relevancia? No tiene ninguna relevancia, solo es una característica imagenológica. ¿Qué tenemos que evaluar? Uno, en primer lugar, la paleta humeral. Acuérdense, del lado donde está la cabeza de radio es donde está el epicóndilo y del lado del olecranon es donde vamos a ver la epitróclea. Habitualmente con los fenómenos inflamatorios, en algunos casos muy especiales, podemos ver una esclerosis a este nivel. ¿Y qué significa? Que se va a ver más blanco. Es muy raro encontrarlo. A veces lo encontramos en aquellos pacientes o que ya tienen múltiples infiltraciones o que tienen una lesión crónica específica en el lado lateral. Es el único momento en donde vamos a encontrar aquí un aspecto muy marcado, muy blanco y nada más. Siempre es importante ver que la forma de la paleta humeral esté conservada. A veces secuelas de fracturas supracondilias humerales pueden darnos episodios de dolor y la razón es la alteración mecánica, no es una alteración de tejidos blandos. Después de ver la paleta humeral, ¿qué buscamos? Buscamos la relación de la cabeza del radio que tenemos con respecto al cóndilo. Siempre debe haber un espacio. Si el paciente tiene una contractura en flexión o no puede extender por completo, entonces eso ya no lo evaluamos, solo evaluamos la forma. Y vean, esto es la cabeza, esta es la tuberosidad del radio, que es el sitio donde se inserta
el bíceps en su parte distal y finalmente evaluamos la parte proximal del cúbito. El olecranon no lo evaluamos mucho acá, a veces podemos ver las fracturas, pero lo relevante es ver la apófisis coronoides en su faceta medial, que en los casos de artrosis el espacio puede estar disminuido. Y eso es lo que vamos a evaluar para saber es un codo que está funcionando bien mecánicamente o no. En otros casos ya nos va a ayudar la proyección lateral. En la proyección lateral sí vamos a evaluar el olecranon, que es parte de la región proximal del cúbito, ver su forma, ver el espacio articular que hay y ver su relación con la cabeza del radio. Su relación con respecto a la cabeza del radio va marcada por la apófisis coronoides. Habitualmente están a la misma altura, la punta de la apófisis coronoides y la cabeza del radio. Y también vemos la relación de la paleta humeral. Y esto es un truco de saber si nuestro radiólogo nos tomó una buena radiografía, es que debemos ver esta imagen como de 8, que nos señala que sí es una buena lateral. Cuando esto se pierde, es que está un poco más oblicuo, y aquí sí es un tache para el técnico que me hizo estos estudios, porque vean, esta prominencia es parte de que nos señala que se rotó un poquito el codo a la hora de hacer la proyección. En algunas ocasiones vamos a ver calcificaciones, a veces en el lado lateral, a veces en el lado medial, a veces atrás del olecranon o de atrás del codo y otras veces aquí adelante. Su relevancia más que diagnóstica es más de irnos orientando sobre la etiología o la causa de dolor o de limitación funcional en nuestros pacientes, pero muchas patologías, obviamente, de tejidos blandos van a tener esta visión radiológica. Y lo que tenemos que confirmar es que todo esté normal en las estructuras óseas. Muchas veces lo que creemos que es una epicondilitis es la secuela de una fractura de radio, que a veces pasan inadvertidas, sobre todo en el paciente mayor arriba de 50, 60 años, y ahorita con todo lo que nos ha llevado esta pandemia, nos están empezando a mostrar cosas un poco sorprendentes. Entonces, esto es el aspecto radiológico normal que más adelante podemos discutir dudas, preguntas o condiciones que ustedes me señalen. Ahora les muestro algo anormal. Miren, vean la diferencia de esta condición. Y bueno, les platico, esta es una encantadora señora de 55 años que vive sola, recibe la visita de su hija en pandemia y dice, es que me duele el codo desde hace un mes. Me caí, me golpeé, pero pues como vi que no se hinchó, no hice nada. Y entonces llega a la consulta, pues señalando que le duele la parte lateral, que a lo mejor tiene una epicondilitis porque está lavando mucho, y también tiene un dolor en la parte medial del codo. Entonces, el arco de movimiento está limitado, extiende hasta 30 grados y le duele. La flexión la tiene en 100 grados y la pronosupinación está limitada. Así que eso pues ya empieza uno a sospechar y dice, no, pues a lo mejor sí tiene la epicondilitis que dice. Entonces esta es su primera imagen radiológica. Evaluando la paleta humeral, miren, esto no es una calcificación, esto es una fractura, pero recordemos que la señora ya tiene un mes de evolución. Entonces esto es una fractura abulsión o una abulsión de los epitrocleares, de la parte medial del codo. Y así se ve cuando no cicatriza. Esto sí lo pudiéramos etiquetar como una pseudoartrosis, pero no es una pseudoartrosis como en las extremidades inferiores que requieran tratamiento urgente de cirugía, sino que hay que irse un poco más despacio en cuanto al aspecto de esta pseudoartrosis. Pero bueno, este es el primer hallazgo radiológico. Entonces sí, ya sé por qué le duele la parte medial, porque lleva un mes de la lesión, de esta fractura y ha intentado consolidar y obviamente cuando quiere flexionar la muñeca, pues hay dolor porque la inserción no está funcionando en forma eficiente. Segunda cosa que me llama la atención, vean la orientación de esta cabeza del radio. Lo normal es que esté horizontal y sin embargo aquí yo ya veo una angulación. Entonces, segunda condición,
la señora con su caída, que parecía inocente, se fracturó la cabeza del radio y obviamente que ya tiene un mes, pues consolidó en ese aspecto. Algo importante de decir, bueno, ¿y qué pasó con el dolor medial? Espérenme, aquí estoy otra vez. ¿Qué pasó con ese dolor lateral que tenía? Bueno, pues aquí se ve un poquito de esclerosis, muy pequeño, así que el menor de sus problemas es el dolor en la cara lateral del codo, porque ella tiene una pseudoartrosis de la epitróclea, tiene una fractura consolidada en forma inapropiada de la cabeza del radio. Y pues bueno, ya en la proyección lateral, pues lo que veo es que hay una ligera disminución del espacio. Veo nuevamente la secuela de la cabeza de esa fractura de cabeza de radio y ya sé que el problema fue 100% traumático y no tanto de tejidos blandos. Entonces, con todo esto, yo ya no necesito decirle hagamos resonancia, hagamos tomografía o hagamos ultrasonido. Está muy evidente la patología y lo que quiero demostrarles es que con las puras radiografías podemos llegar a un diagnóstico definitivo y podemos establecer un tratamiento específico y un pronóstico. En muchos lados siempre se trata de decir, bueno, cuáles son las patologías más comunes del codo, y esto va a depender de si vemos literatura europea, literatura americana, literatura latinoamericana. Creo que aquí estamos agrupando el común denominador de las patologías que hay que aprenderse y hacer los diagnósticos diferenciales: la clásica epicondilitis lateral, la epicondilitis medial, síndrome del túnel cubital, la osteoartritis misma, alteraciones del ángulo de acarreo por secuelas de fracturas en la infancia, el codo de niñera, si en algún momento ustedes están viendo pacientes pediátricos, bueno, el codo de niñera, a lo mejor ahorita en pandemia no están saliendo mucho los niños, pero es muy popular este tipo de lesiones por tracción con el codo en extensión de los niños entre 2 y 6 años, que sí generan muchos problemas de codos dolorosos, que se pueden resolver de una forma muy rápida, pero que sí generan mucha angustia, especialmente en los papás cuando no están a cargo de los hijos. Por eso es que se llama codo de niñera. La abulsión distal del bíceps es otra de las patologías traumáticas que encontramos. La rigidez como secuelas de fracturas, de luxaciones, de tratamientos de fracturas, de procesos inflamatorios no vigilados. Y finalmente la inestabilidad del codo como secuelas de luxaciones o como algunas secuelas de lesiones deportivas, específicamente del béisbol y algunos eventos traumáticos en deportes de contacto. Y cada una de ellas a veces no tiene un signo característico radiológico o imaginológico, pero sí habitualmente vamos un poco por eliminación, etiquetando o dejando al paciente con ese diagnóstico definitivo. Si nos vamos a la clásica bursitis olecraniana, pues la imagen radiológica es como la que les mostré antes, no va a haber ninguna patología ósea y a veces ni siquiera vamos a ver algo de patología en tejidos blandos, que es esta zona, porque estamos realmente muy a flor de piel. Pero es importante saber que no tiene ninguna fractura el paciente, que no está con procesos degenerativos asociados, para poder ir identificando la etiología de esa bursitis, pero así es como se hace el ejercicio para el diagnóstico de la bursitis olecraniana. La epicondilitis lateral, pues bueno, vamos a ver más adelante o vamos a ver ahorita unas imágenes de resonancia magnética. No nos generan habitualmente datos radiológicos, y esto es lo que habitualmente cuando ustedes evalúen una resonancia magnética, sobre todo cuando estén con sus primeros 10 casos de resonancia magnética, no solamente vean una secuencia, sino divídanlo así en dos, como los estoy mostrando, porque nos da el software esta posición topográfica. Entonces uno puede relacionar qué parte del codo estoy viendo y qué estructuras voy a ir analizando. Y entonces este punto topográfico lo podemos ver tanto en los cortes axiales, luego movernos a los cortes coronales y también hacer
esa secuencia. Lo que les puse ahorita, les voy a mostrar la secuencia completa del caso, pero lo que les pongo en esta imagen es que lo que hay que buscar es que coincida la zona del epicóndilo con lo que vamos a buscar. Miren, aquí esta es la inserción de los epicondilios. Un paciente que se queja de dolor lateral y que no tiene ninguna lesión en la cabeza del radio, no tiene cambios a nivel del cartílago articular, pero tampoco tiene unos cambios importantes a nivel de la inserción. Cuando hay una patología a este nivel, vemos estas imágenes que cambian la coloración más hacia tonos grises o blancos, que nos hablan de inflamación o de a veces desinserciones de los músculos epicondilios, que en este caso no los estamos viendo. Y también la resonancia va a ser dependiente del gabinete. Esta es una calidad de imagen y se las quiero contrastar. Bueno, esta es otra secuencia. Como les decía, en la anterior el marcador está en los cortes axiales para que nos adecuemos anatómicamente y aquí muevo el marcador a los cortes coronales para que también busquemos si hay algún tipo de avulsión o no. Conforme van desarrollándose nuestros estudios, tenemos mejores imágenes. Vean, este es el nervio cubital, este puntito, que también a veces en casos de inflamación del lado medial o simplemente en casos de neuritis del cubital, aquí se identifica de una forma muy adecuada. Pero les decía, la calidad a veces es muy importante y miren, esto es hecho con un resonador convencional de 1.5 y cuando pedimos imágenes en 3 Telsa, que a veces uno dice, ay, es una exageración para un codo. Bueno, este es un caso de un varón de 18 años con un dolor crónico en la parte lateral y que por alguna razón se pudo hacer el estudio dinámico que también les voy a mostrar, perdón, no dinámico, el estudio en 3 Telsas. Entonces, miren, vean qué diferencia de definición, pero por supuesto esto es como tener una computadora. Si me dejan a mí en la computadora y me dicen que hace muchas cosas, yo solo sé trabajar Keynote y no hacemos más nada, ¿no? Así que también los resonadores 3 Telsas, si no tenemos al técnico y al radiólogo correctos, pues no vamos a ver esta calidad de imágenes como las que vemos aquí. Este paciente se queja de dolor lateral y el hallazgo es que se etiquetó en un inicio como epicondilitis, pero la inserción de los músculos es adecuada. Y sí vemos aquí un poco de tejido sinovial que se mete en la articulación radiohumeral y en realidad lo que presentó este paciente era un poco más un síndrome de la plica del compartimento lateral. Este paciente requirió cirugía para resección de ese tejido sinovial y las cosas han mejorado mucho con él. Pero ahora lo que voy a tratar de hacer es irme a la parte de imagen. Miren, este es el paciente que les decía con su resonancia de 3 Telsas, 3 Teslas, perdón, Teslas. Entonces, miren, esto se ve muy padre, es el olecranon, esto ya es la paleta humeral. Hay un poco, lo blanco es un poquito de líquido intraarticular. Vean el inicio de la cabeza del radio y aquí hay tejido sinovial. Este es el ligamento que se ve muy bonito. Ese es el ligamento colateral medial, que es el que se lesionan los beisbolistas. Vean su inserción, tanto en la parte humeral como en la parte cubital. Si seguimos avanzando, se fijan un poco en esta zona, es donde hay un poco más de líquido. Estas imágenes, si alguno de ustedes se pregunta, ¿eso puede ser inflamación? Es cuando lo vemos en muy poquitos cortes, habitualmente no creemos que sea un fenómeno inflamatorio. Miren, solo se ve en un corte y aquí la inserción de los epicondilios está muy clara. Sin embargo, aquí vemos el fenómeno inflamatorio. Entonces, básicamente es lo que buscamos y es lo que nos da la pauta sobre la condición patológica de nuestro paciente. Esos son los planos musculares. Y si cambiamos la secuencia, que nos cambia un tono diferente, vean, aquí vemos igualmente la presencia de la plica radiohumeral.
El dolor es lateral principalmente, entonces no nos distraemos tanto, pero lo que quiero resaltarles es la definición del estudio, que a veces no todo el tiempo vamos a tenerlo, pero es bonito observar este tipo de imágenes. Cambiamos el lado del corte. Esto es algo que se los dejo así porque la mayoría de los estudios nos dan en esta posición la posición del codo, con el húmero en la posición de abajo y la cabeza del radio y el cúbito, el antebrazo hacia arriba. Entonces eso, si a ustedes no les gusta como a mí, pues lo que tenemos que hacer es girar nuestra imagen para tener una visión un poco más anatómica. Y entonces vamos a ver los cortes. Esta es la parte más lateral. Vean, muy bien dibujado el cartílago articular. Hay un poquito la plica que les señalaba, que ahí se ve, que puede ser la responsable del dolor. Miren, conforme avanzamos en el corte, se nota un poco más. Y aquí ya empezamos a ver la parte del olecranon y la articulación húmero-cubital, que no muestra ninguna alteración. Estas imágenes, esta es grasa del compartimento posterior, este es el tendón del tríceps, que en algunos casos de tendinopatías o en algunos casos de dolores en la parte posterior en pacientes que hacen mucho trabajo con pesas y que a veces usan suplementos o inyecciones o esteroides, pueden tener tendinitis o pueden tener incluso rupturas del mismo, ¿no? Y ya avanzando en la parte lateral no vemos ya más nada. Esto es lo único que podemos ver en esta secuencia, la relación del húmero con el cúbito y luego la relación también de la cabeza del radio con el húmero sin mayor condición. En algunas ocasiones los cortes axiales nos sirven para evaluar principalmente alteraciones a nivel del bíceps, no tanto de otra condición. Nos permite ver este compartimento posterior del codo. En procesos degenerativos se notan más la presencia de osteofitos, tanto en la parte posterior del húmero como en la cara articular del olecrano. La realidad es que para el proceso degenerativo pedir una resonancia magnética puede ser muy elegante y cumple los fines de enseñanza como ahora, o sea, estos estudios nos permiten mostrarles muchas cosas a ustedes, pero no siempre es necesario llegar a la resonancia magnética para el diagnóstico e incluso para la planeación operatoria. Pero bueno, aquí también podemos ver la relación de la cabeza del radio con el cúbito, especialmente en cosas postraumáticas. A veces hay rupturas o desinserciones del ligamento anular, que es el que participa en la unión de la radiocubital proximal. Vean, aquí se ve muy bien la inserción del ligamento anular. ¿Ok? Y aquí ya estamos en la parte más inferior y en algunas ocasiones lo que buscamos es la relación de la apófisis coronoides en esta zona. Sin embargo, a veces no lo podemos encontrar. Miren, aquí es lo que normalmente aquí, esta es parte de la apófisis coronoides, habitualmente está un poco más adelantada la faceta, pero en cuestiones de fractura, en cuestiones de procesos postraumáticos crónicos, pudiéramos encontrar aquí un poquito más de lesiones. Cambiamos la secuencia para ver si había, el caso de este paciente no tiene ningún problema, pero a veces en estos cortes podemos nosotros buscar de forma intencionada alguna alteración en la inserción de los epicondilios o de los epitrocleares en este nivel y buscar también la presencia del nervio cubital, que habitualmente va en esta zona, en la parte posterior, sobre todo cuando tenemos alteraciones traumáticas. Permítame tantito. Ya. Bien, que en este caso no hay signos de epicondilitis en esta región, ni tampoco signos de alteración de los músculos epitrocleares. Y después de tener este estudio que es maravilloso, les voy a mostrar otro. Aquí tenía, espérenme, aquí. Este es otro estudio, que se hace ya con un
resonador convencional. Que es el que les señalaba. Ya me están saliendo más ventanas. Aquí los dejo con una. Vean un poquito la diferencia. Es una imagen más pequeñita. Vamos a hacerla más amplia. Aquí está. Pero vean, aquí estamos con el olecranon. Queremos llegar aquí a la paleta. Aquí vemos un poquito la parte de la musculatura epicondilia, pero se pierde un poco de precisión, pero podemos estar atentos de la presencia o no de la lesión, tanto de la parte medial Iván, como de la parte. Iván, Mándeme. ¿puedes hacer la pantalla en presentación, porfa, para que se vea más grande? A ver, aquí. Es que este es directo del software del procesador de imágenes, no es, Ah, ok. no es No es Keynote. PowerPoint. No es PowerPoint ni Keynote, es directamente del programa Oros Ah, para ok. verlo. Por eso es que no se ve tan grande. Ahí tal vez pueda mostrarlo un poquito más. Gracias. Ok. Sí, sí, sí. Y vean, aquí tenemos los cortes axiales, pero noten que hay un poquito de falta de definición en los tejidos blandos. Hay un poquito de menor tamaño, por supuesto, pero a veces con esto podemos buscar tanto en la parte lateral de este lado o en la parte medial, poder seguir haciendo nuestras investigaciones con la resonancia magnética. Me regreso a la presentación. Y bueno, si hablamos de epicondilitis medial, hay que recordar que la epicondilitis medial aparece no tanto con la extensión de la muñeca, sino por eso les tengo esta imagen, porque aparece más con la flexión de la muñeca. La epicondilitis afecta directamente los flexores de la muñeca. El dolor es también exquisito y lo que hay que descartar es que no sea una lesión, una inflamación del nervio cubital. El nervio cubital es algo que se nos tiende a inflamar un poco asociado a movimientos repetitivos, asociado a movimientos como exprimir, por ejemplo. Eso puede generarnos fenómenos dolorosos y algunas veces no darnos imágenes, sino más bien cambios o signos clínicos. Una lesión que también es muy clínica es la lesión distal del bíceps. Generalmente obedece a lesiones en momentos traumáticos, aunque también está descrito en algunos fenómenos tanto metabólicos como inflamatorios. ¿Cómo exploramos el tendón de la inserción del bíceps? Con esta maniobra que se llama maniobra del gancho, porque es con el dedo, pero con mucho cuidado, hacer la forma de gancho y anclarse en la inserción del bíceps con el codo en flexión. Si somos muy bruscos, va a generar dolor y al paciente no va a querer que lo exploremos. Entonces sí hay que ser muy sutiles a la hora de mover el dedo, ver que no tengamos uñas, porque luego a veces las uñas se pueden incrustar, pero si el paciente se logra relajar, vamos a poder tocar esa inserción distal del bíceps. Caso contrario, cuando tenemos una ruptura, pues obviamente esa maniobra del gancho, pues no podemos anclarnos, nos da ese signo de ausencia y también la retracción del vientre muscular es lo que nos lleva al diagnóstico. Lo podemos confirmar con un estudio de imagenología, pero el estudio de imagenología es, si es una lesión crónica, nos ayuda solo para ubicar el muñón. Si es una lesión aguda, digamos que es más para efectos administrativos, esto es para un seguro de gastos médicos que confirme nuestro diagnóstico clínico, pero de otra manera, 90% del diagnóstico es clínico y la imagen es más para fines de enseñanza y de también demostrarle a nuestro paciente, esta es tu lesión, esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a reparar de esta manera. Finalmente, el fenómeno degenerativo alrededor del codo, que tiene diferentes etapas, pues se va a solucionar con el tratamiento mediante la colocación de una prótesis de codo. En la mayoría de los casos, la prótesis de codo es sin duda la más cara en el país y sin duda la menos colocada en el país, pero bueno, aquí les muestro unas imágenes del modelo más popular que tenemos en México.
En Estados Unidos ya se están trabajando en hemiartroplastías, ya se están trabajando en prótesis totales. Esto es, si ustedes notan, esta prótesis sustituye nada más el húmero y el cúbito y en el radio pues se hace la resección de la cabeza. Ahora ya hay prótesis que tienen la sustitución de la cabeza del radio y que con eso se busca reproducir mejor la mecánica del codo, porque ese es uno de los problemas. Cuando se diseñaron los primeros modelos, se pensaba que el codo era un modelo de bisagra, y la realidad es que no es una bisagra al igual que la rodilla. Entonces, estos modelos en bisagra fracasaron rotundamente con el paso del tiempo por las solicitaciones mecánicas, y ahora lo que se sabe es que junto con el movimiento de flexión y extensión hay cierto movimiento de rotación que es el que se busca compensar con los nuevos modelos de la artrosis del codo. Y con esto es la parte didáctica de mi lado. Ahora viene la parte más interesante, que es donde ustedes buscamos aclarar dudas o buscamos aclarar algunos detalles que hayan escuchado previamente o que les hayan dicho con anterioridad. Así que les escucho. Entramos a la sección de preguntas. Todos tienen que preguntar, es la indicación. Yo tengo una. Venga, le escucho. Oiga, doctor, una pregunta. Soy Carlos Lozada. Sí. Digo, ayer me tocó precisamente ver esto, osteoartritis en codo, ya con osteofitos, ya una paciente que tiene sobre todo dolor, ¿verdad? Pero, ¿aquí hay alguna clasificación radiológica que utilicemos para esto? No, O una nada más clasificación hablar de... radiológica, así como en rodilla tenemos la de Kilgren y Lawrence, no hay, No hay. pero hay una clasificación para planeación quirúrgica. Ok. Y la clasificación de la planeación quirúrgica va en relación al nivel de desgaste del olecranon. Entonces me voy aquí a la imagen clásica y si me dejan, les comparto otra vez aquí. Y la clasificación se basa en esto: el nivel de desgaste del olecranon. Y sí hay hasta 3 tipos, en donde tenemos aquí un buen soporte óseo, y eso es para pronóstico de colocación del componente. Pero para el pronóstico funcional, que yo te diga, con este olecranon tipo 3 la movilidad es menor, no. Es más para planeación, y mientras menos olecranon tengamos, más complicación desde el punto de vista prequirúrgico tenemos para la prótesis, pero no es una clasificación radiológica como les decía de Lequesne, que podemos con eso establecer un pronóstico funcional. No hay como tal, todavía. Y lo otro es, digo, con estas clases que ya tiene años que nos dan, uno cómo aprende, porque esta semana precisamente veíamos el martes, me parece, una chica con AR, con Sí. arco, pues yo le diría menos de, ¿qué será? Como unos 70, 80, ya con el codo en contractura en Claro, flexión y como ahí, a 50, no puede hacer nada, o sea, y ahí ya de es hecho la tiene que limpiar cuando va al baño, y sí, eso ya es exacto. una discapacidad total, ¿no? Para que lo recuerden, el doctor siempre nos lo ha comentado, ya es una limitación Sí. brutal la que tiene esta paciente, entonces... Y ahí es el punto donde interactuamos más entre nosotros, entre especialidades, porque es el momento cuando ustedes dicen, aunque esté controlada la enfermedad, ya tiene una secuela funcional, entonces ya necesitamos un poco la interconsulta de la ortopedia para mejorar el movimiento y seguir con el patrón de vida. Lo Y que ahí en ese siempre sentido, he dicho doctor, sí, sí, en ese sentido, ¿qué se podría hacer? Le digo, contractura ya como, o sea, está como a 50 grados de flexión ya, o sea, no, es una paciente con AIJ que le dio a los fíjate, 14 años, los que estuvimos el martes allí en consulta sí, la recordarán. ¿Qué opciones podría tener esta paciente? Digo, seguramente será la tenemos prótesis. Tenemos 3 opciones. La primera, y todo va a depender del aspecto radiológico. O sea, si el aspecto radiológico nos muestra un desgaste importante,
pues su primera opción probablemente sea la sustitución protésica. Pero si el stock óseo, el espacio articular es suficiente, se puede hacer ya sea una liberación artroscópica, ahora ya utilizamos la artroscopía en el codo para mejorar movimiento, y si no es candidata para una cirugía artroscópica por cuestiones de dinero, por cuestiones de preparación del cirujano, se puede hacer también una cirugía abierta, una liberación de fibrosis abierta. Y eso también tiene muy buen resultado y el pronóstico funcional es importante. Entonces, sí hay herramientas quirúrgicas para estos casos de limitación funcional. ¿Alguna pregunta más? Buen día, doctor. Hola. David Vargas, residente de segundo año. Una pregunta, ¿cuál será el paciente ideal para someterse a una artroscopía de codo? Un paciente ideal para artroscopía de codo cuando estás en etapas iniciales es, por ejemplo, aquel que te desarrolla cuerpos libres, que eso probablemente ustedes lo tengan muchos o varios en su clínica. Ese es, digamos, que el paciente ideal con una movilidad conservada, pero con dolor por la presencia de cuerpos libres. Es un buen candidato para una cirugía artroscópica de codo. Otro paciente candidato a cirugía artroscópica serían esas sinovitis crónicas, en algunas ocasiones reumáticas, que se benefician de la sinovectomía parcial o casi total para mantener buen movimiento. También pacientes para tomar biopsias de sinovial, que no queremos hacer grandes incisiones, se pueden beneficiar con la cirugía artroscópica. Y finalmente los que tienen rigidez, como el caso este que describen, que aunque habría que estudiarlo un poco más, pero sí ciertas pacientes con rigidez pueden verse beneficiados con cirugía artroscópica. Hay muchas cosas que podemos hacer por artroscopía. Y ya cuando entramos al nivel avanzado de cirugía artroscópica de codo, pues ya estamos haciendo reducción de fracturas de cabeza de radio, ya estamos haciendo osteotomías parciales a nivel del olecranon, a nivel de la paleta humeral, y en algunos casos ya se están haciendo las liberaciones de los epicondilios de una forma más mínima invasiva, que es con la cirugía artroscópica. Todo eso es el panorama de la cirugía artroscópica, es amplio. Más preguntas para el doctor, porque él me va a dar sus preguntas para el examen, eso sí, ¿eh? Exacto. No, es que, bueno, es que de verdad codo lo estamos viendo mucho, sobre todo en la gente que ya, pacientes con AIJ, con ARs de, no sé, yo le diría como unos 15, 20 años que ya la tienen y que no tuvieron un tratamiento adecuado, y esta clase siempre es fundamental. Y bueno, desafortunadamente usted ya no está acá con nosotros en el INR, pero sí es muy importante esta parte, ¿eh? Y lo vemos mucho y lo verán mucho cuando los muchachos ya ejerzan su práctica. Es fundamental esto. Sí, la realidad es que el codo era un órgano de choque muy común de los pacientes reumáticos, pero lo que siempre platicamos es que con el advenimiento de las mejoras en las terapias, el diagnóstico oportuno, se ha desaparecido, ¿eh? O sea, yo recuerdo que hace 10, 15 años veíamos muchos problemas de codo que no los podíamos resolver. Ahora que los podemos resolver, ya no vemos tantos problemas de codo, vemos más patología traumática. Puede estar asociado a las motos, puede estar asociado también a ciertos accidentes de alta velocidad, pero sí se ha invertido. Antes era más patología inflamatoria del codo, ahora es más patología traumática y postraumática, pero en realidad la comunicación es la que debe de imperar. Y sí, el diagnóstico a veces o las maniobras clínicas pueden a veces ayudar o marcar la pauta entre si mando la interconsulta o me quedo con el paciente para darle un mejor tratamiento, ¿no? Doctor, ¿y qué tan a favor o en contra está en epicondilitis la infiltración? La infiltración de esteroides, fíjate que ahorita el punto interesante es la infiltración.
Eh, en, en los últimos 2 años, yo era partidario de los esteroides de depósito. Lo sigo siendo en el hombro, pero en el codo, a últimas fechas, en los últimos 6 meses, se está prefiriendo ya solo utilizar la infiltración, pero con agentes que no sean de depósito. Y me sorprendió mucho en un simposio de hace 3 meses en Estados Unidos, donde la mayoría de los cirujanos lo que usan es solo dexametasona. Lo que quieren es un alivio muy corto, así de 2, 3 semanas, que confirme su diagnóstico y pum, los lleve a cirugía. Entonces, eso es un poquito en cuanto a los esteroides. Seguimos considerando que si pensamos en un esteroide de depósito, pues hay que tener cuidado con el número de veces que se puede infiltrar, con la ubicación. Creo que ahí es donde el ultrasonido tiene su máxima expresión para hacer las infiltraciones guiadas. Eso está bien. Y si ya entramos al terreno de otros productos para infiltrar, la evidencia científica donde más apoya al plasma rico en plaquetas es en la epicondilitis lateral. Yo ya he tenido la experiencia de 2 casos tratados con plasma rico en plaquetas. Uno con resultados, digamos que el dolor ya desapareció, pero todavía el epicondilio ya desapareció, pero hay un dolor residual. Y el otro caso es de que también ya ha mejorado, pero no es solamente inyectar el producto. O sea, ya analizando cómo se está haciendo el procedimiento de infiltración de plasma rico en plaquetas, es que además de que ubicas el punto de la inserción, también haces un microdesbridamiento con la punta de la aguja, que eso te permite liberar parcialmente y entonces el producto, el plasma rico en plaquetas, mejora la cicatrización en cerca del 80%. Es donde hay más utilidad. El otro grupo que es la, las células madre, creo que no hay muy buena posibilidad todavía. El producto no es de mayor ventaja que el plasma rico en plaquetas. Así que sí se deben de hacer infiltraciones, pero hay que tener cuidado, uno, con la periodicidad y dos, con el producto que se esté utilizando. Doctor, otra pregunta. Oiga, el principio de la clase nos habló de que pues usted no era partícipe de tanto en el contexto de epicondilitis. ¿Lo recomienda o no lo recomienda para el diagnóstico inicial? Voy a llevar mi bolsa al A coche. ver, otra vez, porque no escuché mucho tu pregunta. ¿Me la repites, por favor? Sí, doctor. Es que al principio de la clase nos dijo que usted no era muy partícipe del ultrasonido para epicondilitis. Bueno, en el contexto de codo, Sí. ¿usted lo recomienda o no lo recomienda? Yo opino que es total y absolutamente técnico dependiente el ultrasonido. Entonces, si ustedes en el grupo tienen ya alguien muy bien entrenado, debe de ser una buena herramienta de diagnóstico, es muy rápida y tendrían que tener un ultrasonido de alta potencia para poder encontrar ese tipo de lesiones. Es diferente la visión ultrasonográfica de la epicondilitis a la del hombro, por ejemplo. Yo ahorita te puedo decir que hago aproximadamente 50 y 50 para el hombro, 50% ultrasonido, porque ya tengo un radiólogo que hace unos estudios de ultrasonido espectaculares. Y cuando el paciente quiere, pues se hace su resonancia. Pero en el codo, la imagen no es tan clara como en el hombro. Así que sigo pensando, yo no indico el ultrasonido para el epicondilitis porque no tengo un radiólogo que me dé la tranquilidad de la certeza del diagnóstico. Por otro lado, en hospitales, por ejemplo, como el instituto, en donde es un hospital escuela y no hay tanta implicación de quién emite el diagnóstico, pues se pueden hacer los ultrasonidos de codo y estar haciendo el diagnóstico y estar implementando tratamiento. Pero del lado privado, si ustedes me dijeran, doctor, pues ¿por qué no desarrollamos y usted aprende a hacer ultrasonido de codo, por ejemplo, ¿no? Esa es la razón por la cual yo no tengo un ultrasonido en el consultorio. Yo puedo hacer el estudio, pero desde el punto de vista privado legalmente no estoy protegido para dar una interpretación y hacer un cobro por ese ultrasonido. O sea, entramos en el terreno de las responsabilidades.
como ortopedista, y creo que como reumatólogos tampoco tienen la autorización, a lo mejor estoy equivocado, para emitir un diagnóstico de imagen. Cosa diferente que en Estados Unidos sí se puede y que en Europa también. Entonces, ese es un poquito el juego por el cual no se logra desarrollar todavía la herramienta del ultrasonido en el codo, en la epicondilitis. Yo en lo personal no lo uso. Tal vez en el lado de ustedes, si ya desarrollaron una técnica para eso, pueden estar mejorando e incluso pueden desarrollar un buen trabajo de investigación, hacer el comparativo resonancia, ultrasonido, para ver sensibilidad y para ver eficiencia, ¿no? Pero ese es todo el background que hay alrededor del ultrasonido del codo. Diferente para una bursitis. Para una bursitis no hay problema. Es lo ideal. Gracias, doctor. Doctor, una consulta. ¿Cuál sería el máximo de infiltraciones que podría realizarse al año en un codo? A mí me gusta en general en cualquier articulación 3 y todo depende de lo que estás infiltrando. Si son esteroides de depósito hay que tener cuidado y aquí más que decir un número es más basarnos en el resultado. ¿A qué me refiero? La primera infiltración es la que te va a dar el mejor resultado en una patología si el problema es allá, que ese es un poquito el debate que hay, por ejemplo, con otros colegas que como dicen, es que yo nunca infiltro. Bueno, a mí me gusta mucho infiltrar porque el primer factor es diagnóstico. Si yo infiltro y quito los síntomas, estoy en el diagnóstico correcto y en el lugar correcto. Pero si yo infiltro y mis síntomas no cambian, pues tengo que pensar que no es allá, ¿eh? No por infiltrar más veces voy a lograr el resultado. Entonces, tu primera infiltración es la que te va a dar el diagnóstico y el mejor resultado. Una segunda infiltración va a dar mucho menos resultados y después de 2 infiltraciones, muchas veces lo que hay que buscar es un diagnóstico distinto que más inyecciones para controlar un síntoma, ¿no? Porque recuerda que los esteroides tienen la desventaja de favorecer destrucción tendinosa y entonces si tú ya tienes un codo infiltrado 4 veces, que no era la patología tendinosa, ahora ya la va a desarrollar por las 4 infiltraciones que le has hecho. Eso es lo que hay que cuidar y eso es lo que hay que tener siempre en mente a la hora de que estamos infiltrando partes blandas. Diferente de cuando infiltramos intraarticular, que ahí el fenómeno es totalmente distinto. Muchas gracias, doctor. Sí. Doctor, una pregunta. Para la consulta, ¿qué clasificación funcional recomienda? ¿La de la Clínica Mayo la haces o hay alguna otra que podamos utilizar? Yo creo que es más cómodo usar la funcional de la Clínica Mayo. Están surgiendo un poquito más, pero creo que para el codo la de la Clínica Mayo es reproducible, es donde más se está utilizando en la literatura. Tenemos el problema del idioma en el sentido de que a veces está el dilema de si está validada, si no está validada, si lo platicas con los sudamericanos o con los colombianos que son un poco obsesivos con eso, pero si lo estamos utilizando para comunicarnos, por ejemplo, en todo el grupo de ustedes, o sea, entre reumatólogos, es mejor tener la Clínica Mayo, con esa clasificación, dominarla, traducirla muy bien, no es validada, pero es algo que está muy bien definida y que marca muy claro los puntos a revisar. Así que con esa tendrían ustedes para saber muy bien cuando digan, tiene este score, ya sé que está limitado, que está bien o que mejoró o que empeoró, ¿no? Con esa yo te recomendaría. Muchas gracias, doctor. Sí. Muy bien, Iván, te agradecemos mucho y bueno, pues nos vemos en unos días acá Nos vemos en unos días. en la clase y bueno, pues nos vemos Muchas al rato. gracias. Gusto de conocerles. Estamos en comunicación y por favor siga el canal abierto para cualquier detalle en general. Que Gracias, tengan doctor. muy buen día. Nos vemos, Rolando. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos, Iván. Cuídate.